Bueno, bienvenidos. Vamos a dar inicio entonces a esta sesión. Vamos a hablar de price action como siempre, ¿cierto? Ustedes saben que en Go for Pips trabajamos la acción de precios. Eh, bueno, vamos a hablar hoy de un tema muy importante para nosotros en el estudio de la acción de precios, que es el tema del shock de precios. ¿Qué es el shock de precios? ¿Por qué para nosotros es importante detectarlo? Eh, Me perdonan que estoy un poco enfermo hoy, entonces tengo la garganta un poco alterada. ¿Por qué es importante detectarlo? ¿Por qué es importante aprovecharlo? Y de hecho hoy tengo eh, una operación que me ha enviado uno de los alumnos de Go for Pips diciéndome: Alejandro, mira, que aprovechando el shock de precios, ¿sí? Que es algo que hemos venido trabajando muy fuerte. Entonces, esperen, yo busco, ok, la figura porque cae como pedrada en ojo tuerto, como decimos acá en Colombia. Bueno, esperen, yo abro esa imagen. Listo. Esto fue realizado por un alumno que dirige la parte europea del Trading Room del Go for Pips. Entonces, observen para que entremos ya en materia. El shock se define como compradores o vendedores atrapados, ¿cierto? De eso se trata la palabra shock de precios. Compradores atrapados, vendedores atrapados, ¿sí? En el mercado todo el tiempo hay este tipo de trampas. La cuestión es ver cuándo pueden desencadenar un movimiento a nuestro favor o cuándo simplemente somos víctimas, ¿sí? Porque a veces no somos participantes del shock, sino víctimas del mismo. A veces somos engañados por el precio. En este tema de la lectura de shock tiene que ver mucho la lectura del código que llamamos velas japonesas, ¿cierto? El mensaje de cada vela sin importar el nombre del patrón o la configuración de 3, 4 velas más otra verde de un color y una que no. Vamos leyendo vela a vela el mensaje y se tienen en cuenta todas las consideraciones que son, digamos, transversales a todos los métodos de análisis técnico, ¿cierto? Como son la lectura de tendencia, la lectura de soporte y resistencia, ¿cierto? Y la lectura de espacio posible para moverse un precio al alza o a la baja. Tiene que ver mucho con el soporte y la resistencia. Entonces, sin brincarse esos parámetros, nosotros ya nos enfocamos mucho en la acción de precios, es decir, en el mensaje de cada vela en nuestro marco de tiempo. Entonces, observemos aquí. Vamos a ver el tema de los atrapados. Veamos esto, esta velita de acá, ¿sí? Ahí la están viendo, la velita, la flecha donde la puse. Hola, hola, ¿sí? Bueno, perfecto. Había olvidado apagar la música, espero no haya molestado mientras estaba trabajando. Listo. Entonces observen este techito. Primero, un gran movimiento a la baja, fuerte, que rompe lo que nosotros en Price Action llamamos un pivote de referencia. Un pivote de referencia es la última zona de demanda en el caso de una tendencia al alza o la última zona de oferta en el caso de una tendencia a la baja. En este caso, esta tendencia al alza fue rota, ¿sí? Cuando sobrepasaron este pivote de referencia. Bueno,
hace el primer retroceso y el primer intento de los bears, ¿sí? De los vendedores por tomar el control. Aquí llegan los compradores que están intentando retomar el control de la tendencia, mucho algoritmo, mucha institución. Tiene órdenes aquí alrededor, ¿cierto? Y aquí se disparan las compras, ¿cierto? En esa colita, antes de que fuera cola, eso era una vela verde, ¿sí? Y había roto esta zona de resistencia. Pero ¿qué pasa al meterse el precio acá? ¿Sí? Al meterse el precio acá otra vez y esto estar en un retroceso de una ruptura de tendencia, ahí tenemos gente atrapada. Entonces, gente, cuando digo gente es cualquiera, nosotros los pequeños, bancos, instituciones, algoritmos, de todo tipo de trading que hay en todo momento, ¿cierto? Y aquí las órdenes de compra son atrapadas por mayores volúmenes de órdenes de venta. No tiene uno que tener pues aquí un indicador que diga que el volumen es tanto, ¿no? Ahí lo estamos viendo. En qué sentido? En el sentido de que los compradores en la vela muestran que no son capaces de sobrepasar a los vendedores. A ver, borramos acá que ya se desordenó esto. Bueno, entonces, ¿qué tenemos allí? Tenemos compradores atrapados. Estoy buscando, me disculpan un momentico, el cosito de... Bueno, compradores atrapados y se inicia que el movimiento de los vendedores, ¿cierto? Se genera entonces ya el segundo impulso a la baja, que es donde aprovecharon los alumnos esta operación. Pero lo importante es este evento de acá, ¿sí? La lectura vela por vela, ¿cierto? Entonces me pareció pues bien interesante traer la operación que hicieron hoy. Yo hoy no he estado operando, pero que hicieron pues los alumnos aprovechando el concepto de shock. Vamos a ver algunos otros ejemplos en diferentes charts de diferentes time frames, simplemente para aclararlo, ¿cierto? Porque realmente que es un concepto muy elemental y tiene que ver con los elementos de análisis que todos manejamos en los diferentes métodos que utilicemos. Entonces, recordemos, el shock siempre son compradores y vendedores atrapados, ¿sí? La continuidad o no continuidad del shock puede generar atrapados en la dirección opuesta, ¿cierto? Observemos, por ejemplo, aquí, vengamos desde aquí. Esto acá estaba en un rango, ¿cierto? Estaba en un rango acá, más o menos. Esas son pues las líneas de soporte y resistencia de ese rango. Estaba en un lateral, aquí intentan los compradores tomar el control y vuelve y entra el precio al rango. Y aquí observemos el siguiente evento. O sea, esto era un comportamiento normal dentro de lo que es un lateral, ¿cierto? Reacción en la resistencia hacia el soporte. Se detiene a mitad de camino y sale esta vela. ¿Sí? Esa gran vela verde. Ahí ya hay vendedores atrapados, ¿cierto? Independiente de su naturaleza, institucional o no institucional. Ahí hay volumen de vendedores que en este momento, imaginen qué pasa con los que vendieron acá y con los que vendieron acá, cuando cerró esta vela aquí. Los que venden acá están siendo atrapados desde los máximos de estas velas, los stop de estas personas. Los que vendieron aquí todavía, ahí ya empezaron a liquidar a muchos y todavía puede que haya más. Y por eso es que viene la siguiente vela y observemos lo que pasa en la tercera velita en esta. ¿Sí?
Aquí los vendedores intentan tomar el control y los compradores continúan manteniéndolo, ¿sí? Los vendedores intentan de nuevo con fuerza y los compradores les manifiestan acá, ¿sí? Un excelente punto de entrada aprovechando vendedores atrapados, ¿cierto? Aprovechando vendedores atrapados, vendedores que, imagínense lo que están pensando los vendedores luego de esta vela, que tienen el control, ¿cierto? ¿Sí? Y puede ser una simple toma de utilidades, aparecen los compradores y sigue el tema. Observemos, por ejemplo, este shock de aquí, compuesto por esas tres velas. Ustedes saben que en todo momento en el mercado hay cualquier cantidad de órdenes de compra y venta en todo TIC, ¿cierto? En todos los TICs de las áreas de precio hay órdenes de compra y venta, si no, no sería tan líquido como es, ¿sí? Donde en un solo TIC de esos no hubiera una orden contraria a la que nosotros ponemos, no se nos podría llenar nuestra orden. Ahora, ¿cómo va funcionando el mercado? Simplemente por cuestión de volúmenes. En la medida que en una zona se desaten volúmenes más o menos equilibrados, se nos forman rangos, ¿sí? Y cuando se desequilibran a favor de la demanda, pues tenemos tendencias al alza, ¿sí? En las tendencias al alza, en todo momento hay vendedores, ¿sí? Y cuando digo vendedores, no necesariamente son personas, hay cualquier cantidad de razones para la toma de decisiones. En todo momento hay órdenes de compra y de venta. Esto no son más que huellas de compras y de ventas, ¿sí? Eso es todo. ¿Ves? En todo momento hay intentos bajistas en una tendencia al alza. Lo importante es aprender a detectar que si usted está en esa tendencia, en el lado en que deben quedar atrapadas las órdenes debe ser en el lado de los cortos. Mientras esta tendencia no sea rota, usted debe ir favoreciendo los largos, ¿cierto? ¿Dónde es el shock? El shock entonces será en los intentos bajistas, ¿cierto? Que es lo que detectamos acá. Mire aquí, vela interna, una velita interna luego de un intento fuerte con esta vela, ¿sí? Mire acá esto. Y este es muy bueno porque vea, sale una vela fuerte de compradores a una ruptura de un lateral, los atrapan allá, en un muy corto plazo usted puede escalpear esto, ¿sí? La falsa ruptura del lateral, ¿cierto? De este techito, ¿eh? Le rompe, usted va en tendencia al alza, entra a la ruptura y lo atrapa el intento bajista, ¿sí? Un negociante de laterales llega y simplemente espera eso y lo vende en un time frame menor. Quizá por allá tenemos en un 15 minutos una falla, espere, miramos, ¿sí? Una potente reversión que hubo ahí. Drum, ¿cierto? Ahí hay órdenes de vendedores. Ahora veamos lo que pasó en el precio sin necesidad de ir a otro time frame. Entran los vendedores al rango, ¿sí? En un retroceso normal, listo. Atraparon compradores, viene hacia el piso del rango y veamos lo que sucede en el piso del rango. En el piso del rango viene el control vendedor. Miren esta vela cuando era roja, cuando no era cola, ¿cierto? Cuando no era cola, era una vela roja, es decir, volumen de ventas, disparando que stops de compras y entrando nuevos vendedores, los vendedores de rupturas. Por alguna razón, por la que sea, el volumen de compras es mayor y no los deja pasar. Si cuánto volumen tampoco sabemos, simplemente sabemos que no los dejaron pasar de ahí, véale, mire el cierre. Siguiente vela, batalla, total indecisión, ¿sí? Siguiente vela,
ganan los compradores en una tendencia alcista luego de un intento fallido de vendedores, y ese es un muy buen momento para usted entrar en una posición de 4 horas, ¿cierto? En el shock de los vendedores, a favor de los compradores, a favor de la tendencia, en un soporte. Si quiere ver el promedio, pues está en el promedio. En fin, hay cualquier cantidad de razones basadas en el precio, en vez de estar sufriendo adivinando los techos, ¿cierto? Que es lo que pasa en todos estos intentos vendedores, ¿sí? Ahora, hay mucho trading algorítmico, son vendedores, órdenes, volúmenes de venta que van escalando hasta que llega el momento en que, claro, hay un retroceso profundo y compensan pérdidas pues con esto, pero no es algo recomendable para el trading discrecional, eso son cosas algorítmicas, ¿sí? Con informaciones muy privilegiadas, de mucho nivel estadístico, pues. Los que operamos ya con price action de manera discrecional, pues tenemos que seguir las reglas de seguridad de siempre. Siga la tendencia, compre en el soporte, venda en la resistencia, espere manifestación de la demanda para comprar, manifestación de la oferta para vender. Eso pues no cambia nunca, ¿sí? Miremos uno muy interesante que vi que sucedió hoy. Fue en este gráfico en 15 minutos. Aquí hubo dos shocks bien interesantes. O sea, atrapados. Esta mañana, hora americana, o sea, más o menos 1 de la tarde de ustedes, en España, está este lateral acá, ¿sí? Llega aquí. Observemos esas velas. Impulso fuerte al techo y doble colita de piso con cuerpos verdes. O sea, todo indica que quiere romper. De hecho, observémoslo cómo se vería el momento exacto del mercado, ¿cierto? Así lo vería usted. Ignoren esta rojita, a ver si de pronto así. Así lo ve usted en el momento exacto en que se cerró esa vela, ¿cierto? Ve que el rango no bajó hasta el piso, se detuvo acá, viene con fuerza y hay intentos de vendedores fallidos en el techo. Entonces, ¿qué pasa? La codicia es muy brava. Deja usted de ser objetivo, olvida que esto es un techo y llega y dice, de aquí hasta aquí son 75 puntos y empieza a salivar, ¿sí? Y compra. Breakout trader. La mayoría de las veces estos rangos tenderán a rebotar hasta que, claro, en algún momento tienen que romperte. Por eso hay órdenes para las rupturas. En algún momento, el nivel de compradores sobrepasará el volumen de compradores al volumen de vendedores en términos de propiamente de volumen, ¿cierto? No de personas, sino de volumen. Dólares de compra contra dólares de venta, por poner un ejemplo. Entonces, será la ruptura. ¿Cuándo es la ruptura? No lo sé. Si yo supiera cuándo son las rupturas, pues obvio que no disparaba sino en las rupturas y listo. En los rangos es como cuando una tendencia se le da a usted la vuelta. Usted tiene la instrucción de seguir la tendencia hasta que ella se da la vuelta. ¿Cuándo se da la vuelta a una tendencia? No lo sabemos. Usualmente se acaban cuando llegan a una zona de soporte o resistencia importante de un time frame mayor al que usted está trabajando. Pero mientras usted está aquí, pues la ruptura no ha sucedido. Uno de los mejores consejos que a mí me dio mi mentor era: no espere las rupturas ni se imagine las rupturas, déjelas que sucedan, mientras tanto usted vaya a los rebotes, ¿sí? Algo bien difícil de asimilar, porque uno siempre se sueña la ruptura y cuando suceden, como uno de pronto no participa, entonces queda como
¿cómo les digo? Un malestar emocional. ¿Cómo me la perdí la próxima? ¿Sí? O cuando agarra una buena ruptura. Cuando agarra una buena ruptura, entonces, claro, wow, mire, si ves, si se puede, 250 pip en 2 horas, ta. ¿Sí? Pero eso no es lo que normalmente sucede en el mercado. El mercado normalmente tiende a mantener sus tendencias, ¿sí? Valga la redundancia. Entonces, la alcista a subir, la bajista a bajar y la lateral a rebotar entre una banda de precios superior e inferior. Entonces, aquí hay volumen de compra. Siguiente vela es 1A, ¿cierto? Usted ve aquí cómo los vendedores se están llevando por delante a todos estos compradores que estaban imaginándose la ruptura. Un buen momento de entrada, si no es un trader que entra a nivel, este es un excelente momento de entrada y ahí le llega hasta el piso del rango, ¿cierto? Luego aquí viene de nuevo el rebote desde el piso hacia techo y observemos lo que pasa acá, ¿cierto? Hasta aquí todo es normal. Pero observemos los cierres como van cada vez más arriba. Aquí podría uno estar haciendo ventas, ¿cierto? Y lo atrapó la ruptura, ¿sí? La persona que espera siempre, que entra a nivel, tiene una ganancia acá y tiene una pérdida acá, ¿sí? El que espera patrón de shock, pues simplemente aquí no tiene problema. No tiene problema en la venta y alcanza a beneficiarse de la compra con el shock de quién, de los vendedores, los que ganaron acá y acá, atrapados, ¿sí? Y el precio sigue para arriba, ¿cierto? Entonces, todo tiene su pro y su contra. Por ejemplo, la persona que trabaja con patrones dentro de un rango, pues tiene que esperar esta vela, a cambio tiene un poquito más de seguridad, ¿cierto? Sacrifica un poco de espacio dentro del rango y también puede ocurrir que esta vela no sea como se ve aquí, sino por ejemplo una gran vela roja que llena todo el rango y entonces se quedó sin participar. El que trabaja a nivel, ¿qué aprovecha? Pues el máximo de espacio del rango, pero a cambio tiene el riesgo de este tipo de shock, ¿cierto? De cuando el precio decide salir de ese rango, el volumen de compras es mayor al volumen de ventas de la zona y sigue derecho, ¿sí? Entonces, esto es algo que cuando uno decide operar rangos, tiene que aprender a vivir con eso, ¿sí? Usted sabe que el rango le rebota 3, 4 veces, aproveche las más que pueda, porque en cualquiera de esas va a ir de viento, va y rompe, ¿sí? Que a veces es uno de malas y le rompen en la misma entrada, pues eso también, con eso tiene uno que aprender a vivir, ¿cierto? Eso pasa, es estadístico, y no hay manera de decir es el segundo testeo, el tercer testeo, el quinto testeo, no hay manera de saberlo, no hay manera. Simplemente la acción de precio nos va llevando. Miren entonces este shock, aquí los vendedores que tuvieron el control 2 veces, lo pierden pero de golpe y luego esta velita interna es una joya. Esta velita interna es para un scalp de por ahí, vea apenas, 20 pip menos spread, ¿sí? Para una operación de 12, 15 puntos. Y hacer lo que necesita uno hacer en un día. Hay muchos ejemplos, todo el tiempo hay ejemplos, ¿sí? Pero yo les busco un buen ejemplo en un time frame grande. Vea el de ayer de euro, ¿sí? Atrapan compradores acá y viene una gran vela roja a zona de soporte, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacen? Atrapan los vendedores de acá. Ahí estuvimos nosotros ayer en un stop loss, ¿cierto? Atrapan los vendedores que confiados de este poder de la oferta,
entran aquí abajo. Después, ¿qué sucede? Dos velas de indecisión, una vela muy clara. Y aquí es donde ya está el shock. Todas estas dos velitas internas son, digamos, el momento de transición, de indecisión, de sí, aquí estos son siempre como 35 puntos, pero desde la óptica de este time frame todavía están en indecisión, pero cuando ya sucede esta vela verde, mire que es una vela verde que no tiene prácticamente cola de techo, tiene como un pip de cola de techo. Entonces, es una vela que tiene shock, tiene vendedores atrapados, vendedores que venían acá, que han estado haciendo los intentos y el intento que crea esta cola, están atrapados. Por eso estaban estas colas aquí, mire que están igualitas. Mucha localización de vendedores allí, stops de vendedores. ¿Qué es lo que hace esta velita? Esta velita lo que hace es empezar a disparar esos stops, ¿sí? Y mire que si usted le entra con ella, las siguientes 4 horas apenas iba ganando 5 pip, que es algo con lo que también tiene uno que contar. No por el hecho de ser gráfico de 4 horas, es que a las siguientes 4 horas le va a recorrer los 70 puntos que recorrió. Se demoró 8 horas, ¿cierto? Entonces, una persona que se le va a medir a trabajar en time frames grandes tiene que contar con la velocidad de estos time frames, que es lenta, ¿cierto? Es una velocidad lenta, es una velocidad de ponga su orden y relájese y déjela correr, ¿cierto? A diferencia del 15 minutos, el 5 minutos que son entrando y leyendo las velas y para adelante, ¿cierto? Tomando las decisiones muy rápido. Entonces, si usted va a trabajar time frame menores, debe tener presente con qué tanta información es capaz al tiempo, ¿sí? Debe tener un muy buen proceso de premercado. El proceso de premercado es fundamental. ¿Por qué es fundamental el proceso de premercado? Cuando yo me refiero al proceso de premercado, es a todo lo que usted hace antes de sentarse a operar. Y es un proceso que no debe demorar menos de media hora, dependiendo pues del universo de velas de activos que usted maneja, ¿sí? Donde uno evalúa las tendencias, los soportes, las resistencias, los vacíos, los mensajes, planea, prioriza, ¿sí? ¿Cuáles de los pares de monedas que están en rangos voy a priorizar para la compra y la venta? ¿Cuáles simplemente los ignoro porque son rangos muy sucios? ¿Cuáles de las tendencias? ¿Cuáles de las zonas de conflicto? En fin, todo lo va clasificando porque si no tiene un plan y tiene una pantalla como la que yo les tengo al frente, pues se chifla, ¿cierto? Empieza a mirar todo y no ve nada. Yo a pesar de que ustedes ven esa cantidad de información que tengo ahí, realmente tengo unos focos muy precisos, entonces no me veo abrumado por esa cantidad de velas. Siempre en todo momento sé qué es lo que estoy mirando y dónde. No estoy mirando unos 24 cuadritos cada minuto. ¿Qué tal? ¡Qué horror! ¿Ah? Ni opera ni gana dinero. Bueno, veamos otros ejemplos de shock. Miremos este dólar CAD de hoy que estuvo muy bueno. Los rangos son los maestros del shock. Los rangos son los maestros del shock. ¿Por qué? Porque el rango tiende a mantenerse. Entonces, como el rango tiende a mantenerse, al igual que las tendencias, los intentos de ruptura siempre muestran shock en algún time frame. Mire, por ejemplo, aquí le establece el rango en esos dos testeos. Mire a partir de allí los siguientes testeos, cómo hay atrapados. Ahora, lo que yo les decía, si en este time frame usted se dedica a esperar patrón, pues simplemente como es el time frame en el que las velas están entrelazadas, se va a quedar mirando.
Si este es el time frame en que las velas están entrelazadas, hay otro time frame en el que las velas están fluyendo. Y es en ese time frame donde usted busca sus entradas. Yo voy allá. Y entonces ya la historia es diferente, ¿cierto? Aquí habíamos dicho se establece con los dos testeos. Veamos lo que pasó aquí en estos testeos. Usted ya tenía detectada su área de soporte y resistencia, ¿cierto? Ya se le había formado, ya había hecho los dos testeos reglamentarios. A ver, yo vuelvo y me paro. Espere, los señalamos bien señalados. Para no confundirnos con lo que estamos viendo allí. 1, 2. Con este. Y arriba con este. Listo. Entonces nos vamos a concentrar en este de acá. Y ahorita miramos el de hoy. Es que es bien interesante. Listo. Allí fue que se estableció. Y aquí viene y me hace esto. Rompe el rango. ¿Cierto? Rompe el rango. Vuelve y se mete al rango. Primeros atrapados. Piensen en qué pasa con toda la cantidad de órdenes. No hablemos de personas que están aquí debajo. ¿Sí? Y piensen qué sucede acá. Todo esto es una gran batalla. Desde aquí puede uno ser comprador, ¿sí? Pero si es operador de patrón, entonces espera. Shock, ¿sí? Aquí ya hay el primer shock, ¿sí? Con estos vendedores atrapados y vuelve y se mete al rango. Desde por aquí ya hay buen volumen de compra. Intentan los vendedores tomar el control, vea el tamaño de las velas, el color de las velas, la fuerza, etcétera. Intentan mantener esta tendencia que viene acá. Pero yo quito esta línea, no tiene nada que hacer ahí. ¿Sí? Pero esta velita ya empieza a mostrar la reacción potente de los compradores y observen esta vela. Este conjunto de velas es una fantástica muestra de shock, es decir, de vendedores atrapados en el piso de un rango y se va usted para arriba. Ahora veamos lo que sucede arriba. ¿Qué pasa en el testeo arriba? En el testeo arriba hay un retroceso controlado, patrón de compra, una vela verde grande. Veámoslo, esto siempre es bueno verlo. Así lo ve usted al momento de suceder. Vean, así es la figura. Esto ya después el desenlace. Mírelo al momento en que sucede. Parece que se llevan el techo. Siempre es la misma historia, siempre es la misma historia. Ahí usted tiene dos opciones. O va a nivel, está en zona, ¡pum!, cierra los ojos. Yo, por ejemplo, acostumbro a hacer eso en gran parte de los rangos que opero. Entro a nivel, entonces también soy más proclive a que me atrapen en una ruptura. ¿Sí? Si me coge el de la ruptura, ¡pum!, es sin anestesia. ¿Sí? Se van por el stop de uno, pero la mayoría rebotan. Ahora, si quiere ser un poco más conservador, dice, no, espero como mínimo la falla de esta zona de demanda. Empieza a sudar frío el comprador, ¿sí? Última manifestación de demanda aquí con esta cola, vela interna, definición a favor de la oferta, falla de la zona de demanda, zona donde aparecieron todos estos compradores que hicieron esta vela de trampa, hicieron esta cola defendiéndose y adiós. A partir de allí, ese rango es suyo. Cierre los ojos y espere que le dé como mínimo el 1-1 o que le llegue al otro extremo. Eso sí ya cada quien lo define. Llega un momento en que el rango pues tendrá que agotarse, ¿cierto? Y romperá. Miren este shock aquí, la historia no cambia. Compradores atrapados
y para abajo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el de hoy, que me gustó mucho ver lo que hizo hoy el dólar frente al canadiense. Esta es la última zona de oferta que hay antes de la sesión americana del día de hoy y esta es la zona de demanda. ¿Cierto? El precio viene de una gran bajada. Es un rango que se ha formado después de una gran bajada. Entonces, favorece uno más fácil las ventas que las compras. ¿Sí? Usted puede estar en compra y en venta. Finalmente es un movimiento en dos direcciones. Pero si quiere priorizar, como le precede una bajada, favorece el techo. ¿Sí? Aquí en este momento empieza a manifestarse demanda. ¿Cierto? Aquí en este momento ya hay demanda y puede que lo veamos rebotar. ¿Sí? Bueno, entonces observemos lo que pasó aquí antes ya de finalizar. Sin necesidad de ir muy lejos, usted está esperando la zona, llega y le cierra esta vela fuerte. ¿Sí? Aquí ya hay compradores atrapados. El vendedor a nivel vende ahí. Otra persona más conservadora busca el shock, la figura de shock, en un time frame donde eso se vea como micro tendencias. Y aquí lo tenemos. Mire los compradores cómo vienen perdiendo la fuerza, arrancan los vendedores duro, ¿sí? Y cuando vuelve y se le mete al rango, puede usted ya empezar a ser vendedor desde esta vela o después de esta vela, eso sí es top amplio, y viene ya por el resto del rango. Aquí vuelve y se inicia el proceso. ¿Qué va a romper, qué va a rebotar? No sabemos. Bueno, ya para finalizar, eh, espero que hayan entendido el tema que he querido compartir con ustedes el día de hoy, el tema de la lectura de shock, especialmente en los movimientos laterales. Es una fabriquita de dinero, la verdad. Es muy bueno para operar los movimientos laterales, aprender a leer compradores y vendedores atrapados en zonas de reacción importantes. Gracias a los amigos de FX Street por la invitación.